Mi nombre es Henry Blackwood. Durante más de 15 años, me especialicé en el campo de la psicología clínica y me dedicaba a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Fue un deseo casi obsesivo de encontrar un método para curar traumas profundos lo que me llevó a desarrollar una técnica experimental de hipnosis profunda que denominé inmersión mnémica. Mi objetivo era sencillo: ayudar a mis pacientes a liberar aquellos recuerdos reprimidos que se enterraban en lo más recóndito de sus psiques, en las sombras de sus conciencias. En retrospectiva, fue mi propia ambición, mi ansia por desafiar los límites de la mente humana, lo que desencadenó mi caída. Mi técnica no solo abría puertas hacia recuerdos olvidados, sino que, como pronto descubriría, también revelaba secretos más oscuros, lugares en los que la luz de la razón no debía penetrar. Todo comenzó con un paciente en particular, Ilaiche Witte. Llegó a mi consulta como un hombre deshecho, consumido por un insomnio crónico y visiones perturbadoras. Ilaiche era un hombre robusto, de ojos hundidos y gestos nerviosos. Desde el momento en que cruzó la puerta de mi oficina, algo en su presencia me hizo sentir incómodo. Era como si llevara consigo un peso intangible, una nube de ansiedad y temor que permeaba el ambiente. Pero como profesional, descarté esas primeras impresiones como simple sugestión. Después de todo, yo era un hombre de ciencia. La primera sesión con Ilaiche fue relativamente normal. Se mostró reticente al principio, pero con el tiempo, comenzó a abrirse. Me contó sobre las voces que escuchaba en su cabeza, sobre los ojos que sentía observándolo cuando estaba solo. Al principio, pensé que podría estar sufriendo algún tipo de esquizofrenia o un trastorno similar. Sin embargo, los resultados preliminares no arrojaron indicios de tales padecimientos. Entonces, me decidí a aplicar la inmersión mnémica. A pesar de las advertencias de mis colegas, estaba convencido de que mi técnica podía ayudarlo. No podía imaginar que, al hacerlo, no solo estaba buscando recuerdos reprimidos, sino algo que había permanecido oculto por una razón. En la tercera sesión de hipnosis, logré que Ilaiche cayera en un trance profundo, más profundo que cualquiera de mis pacientes anteriores. Ilaiche comenzó a hablar, pero su voz se transformó en algo gutural, distante. Describió un lugar oscuro y vacío, una especie de vasto abismo sin fin. «Estoy en el vacío», murmuró, «pero no estoy solo». Al preguntarle quién estaba con él, su rostro cambió de una manera perturbadora, sus músculos faciales se tensaron como si una mano invisible tirara de ellos desde dentro. «Está aquí», respondió, y sus palabras resonaron con un eco en la sala, como si la voz proviniera de dos bocas diferentes al mismo tiempo. Ilaiche abrió los ojos, y no había nada humano en su mirada. Recuerdo haber sentido un escalofrío recorrerme la espina dorsal. En ese momento, debería haber detenido la sesión, debería haber sacado a Ilaiche de ese estado hipnótico de inmediato. Pero mi curiosidad y mi orgullo me mantuvieron firme. Quise saber más, quería llegar hasta el fondo de lo que Ilaiche había llamado el vacío. A medida que profundizábamos, el paciente comenzó a hablar en un lenguaje incomprensible, un murmullo áspero que raspaba mis oídos como si me susurrara secretos arcanos. Sentí una presión en mis sienes, un dolor que aumentaba con cada palabra que Ilaiche pronunciaba. Fue entonces cuando comenzó a gritar. Nunca había oído a un hombre gritar de esa manera. Era un aullido visceral, desgarrador, que parecía provenir del núcleo de su ser. Era el grito de alguien que estaba siendo despojado de su humanidad. Finalmente, Ilaiche se desplomó en la silla, inerte. Lo saqué del trance como pude, y cuando abrió los ojos, ya no era el mismo. Su rostro mostraba una expresión de pánico absoluto, como si hubiera mirado al mismo abismo y éste hubiera mirado dentro de él. A partir de esa noche, todo cambió. Comencé a experimentar cosas que desafiaban mi comprensión. Al principio, pensé que se trataba del estrés. Mi mente había estado trabajando a su máxima capacidad durante semanas, obsesionada con la investigación. Pero esto no era cansancio. Las sombras en mi casa parecían moverse cuando no miraba directamente, y los espejos reflejaban cosas que no deberían estar ahí. Las voces comenzaron poco después. Eran apenas un murmullo al principio, pero con el tiempo, se hicieron más claras, más persistentes. Me despertaban en mitad de la noche, susurrando mi nombre desde las esquinas oscuras de mi habitación. Lo más aterrador era que no eran voces desconocidas. Reconocí entre ellas la voz de mi madre, fallecida hacía años, la de antiguos pacientes e incluso la mía propia, distorsionada y burlona. Intenté racionalizarlo todo como un fenómeno psicosomático, una alucinación inducida por el estrés y la falta de sueño. Pero entonces comenzaron las visiones. Despierto, en plena conciencia, vi figuras espectrales moviéndose por mi oficina, proyectadas como ecos en un cuarto oscuro. Eran contornos humanos, pero sin rostro. Se movían torpemente, como si imitaran los gestos humanos,
pero con una torpeza antinatural que hacía que mi piel se erizara. Fue en la cuarta sesión con Ilaiche que finalmente comprendí lo que había desatado. Durante el trance, sus ojos se volvieron completamente blancos, como si sus pupilas hubieran sido absorbidas por alguna fuerza interna. Me miró con una mirada vacía y pronunció mi nombre. No, no era su voz. Era mi voz, repitiendo mi nombre en sus labios. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando. Soy el eco, Henry. El eco de la mente, respondió Ilaiche, pero no era él quien hablaba. La habitación se sintió repentinamente más fría, y la luz de las lámparas parpadeó como si una brisa helada hubiera atravesado la estancia. Entonces, vi algo. Una figura de pie en la esquina de la habitación, alta, delgada y envuelta en sombras. No tenía rostro, pero sentí que me observaba. Fue solo un segundo, un parpadeo, pero dejó una impresión indeleble en mi mente. Ilaiche no reaccionó a la figura, como si solo yo pudiera verla. Los días siguientes fueron una pesadilla. Me volví paranoico, cerrando todas las ventanas y puertas de mi casa, revisando los rincones oscuros por temor a lo que pudiera acechar allí. Pero las sombras seguían moviéndose, las voces seguían susurrando. Comencé a perder la noción del tiempo. Las horas se desvanecían, y en ocasiones, me encontraba en diferentes habitaciones sin recordar cómo había llegado allí. A veces, veía mi reflejo en el espejo y no me reconocía. La figura que me devolvía la mirada no era la mía, al menos no como yo la recordaba. Fue entonces cuando decidí volver a ver a Ilaiche, desesperado por respuestas. Lo encontré en su casa, en un estado de delirio. Su piel estaba pálida y sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Ilaiche me miró con terror cuando entré en su habitación. No deberías estar aquí, Dr. Blackwood. Él te sigue, está aquí, susurró con voz temblorosa. Intenté calmarlo, pero sus palabras comenzaron a volverse incoherentes, y luego, sin previo aviso, comenzó a golpearse la cabeza contra la pared, como si intentara expulsar algo de su mente. Fue una visión espantosa, y por primera vez, sentí un miedo profundo, casi primitivo, como si estuviera en presencia de algo que iba más allá de mi comprensión. La figura en las sombras me seguía a todas partes. A veces, podía verla en los reflejos de los espejos, o al final de un pasillo oscuro. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía, desvaneciéndose como humo. Las voces, en cambio, se volvieron más claras, más insistentes, susurrándome secretos sobre mi pasado, mis miedos y mis fracasos. Era como si el eco hubiera tomado mi mente y estuviera jugando con mis recuerdos, distorsionándolos. Un día, mientras revisaba mis notas sobre Ilaiche, encontré algo que no recordaba haber escrito. El eco está en todas partes, pero solo algunos pueden escucharlo. La caligrafía era la mía, pero no tenía ningún recuerdo de haber escrito esas palabras. Fue entonces cuando comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Había sido víctima de mi propia técnica? ¿Había abierto una puerta en mi mente que nunca debí tocar? Mi vida comenzó a desmoronarse. Mis colegas notaron mi deterioro mental y sugirieron que tomara un descanso, pero yo no podía detenerme. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué era el eco. Decidí llevar a cabo una última sesión con Ilaiche, una que me llevaría al borde de la razón y más allá. Durante esta última sesión, intenté entrar en la mente de Ilaiche con una profundidad que nunca antes había intentado. Apliqué la hipnosis en un nivel que antes solo había teorizado. Mis manos temblaban, y el sudor perlaba mi frente. Ilaiche estaba profundamente inmerso en el trance, sus ojos abiertos pero vacíos, como dos abismos en los que me sentía a punto de caer. Entonces, su voz se transformó, se volvió gutural, resonante. Me dirigió la mirada y, aunque sus labios no se movían, escuché sus palabras claramente en mi mente. Bienvenido, Henry. Eran dos voces, la de Ilaiche y una más profunda, que vibraba en el interior de mi cráneo. Me quedé paralizado, mi corazón latía desbocado. La luz en la habitación parpadeó, y el aire se sintió denso, casi irrespirable. Intenté apartar la mirada de sus ojos, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado en su mirada. ¿Quién eres?, logré murmurar, mi voz apenas un susurro. No soy alguien, soy algo, un eco, respondió la entidad con una voz múltiple, como un susurro coral que parecía emanar de todas partes. A medida que la conversación continuaba, mis pensamientos comenzaron a distorsionarse, a ser interferidos por ideas ajenas, como si mis propios pensamientos estuvieran siendo contaminados por algo externo. La entidad se burlaba de mí, distorsionando mis recuerdos, mis emociones. Sentí un dolor punzante en mi cabeza y la presión de un peso invisible. La voz seguía repitiendo fragmentos de mi vida, sacando a la superficie cosas que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. Yo soy tus miedos, tus fracasos, tus remordimientos.
Soy lo que resides en todos, esperando ser liberado. La voz en mi mente susurraba sin cesar, desdibujando mi percepción de la realidad. A medida que el dolor se hacía insoportable, las luces en la habitación se apagaron por completo, dejándonos en una oscuridad total. Solo entonces, escuché los murmullos más claramente, un torrente de voces entrelazadas en un lenguaje incomprensible. En ese momento, vi una figura en la esquina de la habitación, observándome desde las sombras. Era la misma figura alta y delgada que había visto antes, pero esta vez, sentí su presencia de una forma mucho más opresiva, como si el aire se hiciera más denso con cada segundo que pasaba. Fue en ese instante cuando lo supe, o al menos, creí entender lo que estaba ocurriendo. La entidad del eco no era una entidad externa, sino una manifestación psíquica, era el reflejo de los miedos y traumas profundos que habitaban en la mente de Ilaiche, y a través de la hipnosis, se había trasladado a mí. Era una especie de conciencia parasitaria, que se alimentaba de nuestras vulnerabilidades. En medio de la desesperación, supliqué a Ilaiche que despertara, que volviera en sí, pero sus ojos seguían fijos en los míos, brillando con un resplandor antinatural. Sentí que algo dentro de mí se rompía, un grito desesperado, que no sabía si provenía de mi mente o de mis labios, llenó la habitación. De repente, la presión en mi cabeza se liberó y Ilaiche colapsó en la silla, inconsciente. La oscuridad se disipó lentamente, y las luces parpadearon hasta volver a encenderse. La figura en la esquina había desaparecido, pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Me sentí exhausto, como si hubiera corrido una maratón. La mente de Ilaiche había quedado en blanco, y no importaba cuánto lo intentara, no podía traerlo de vuelta. Había caído en un estado catatónico. Las siguientes semanas fueron un infierno. La voz del eco había dejado de ser un murmullo ocasional para convertirse en una presencia constante en mi mente. Ya no podía distinguir entre mis pensamientos y los susurros ajenos. Comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad, incapaz de confiar en mis sentidos. Mis manos temblaban constantemente, y había perdido el apetito. Lo más aterrador era que ya no estaba seguro de ser el mismo Henry Blackwood que había comenzado esta investigación. Un día, mientras revisaba mis notas en mi oficina, vi algo en los márgenes de mis cuadernos. Eran símbolos extraños, dibujos de ojos y figuras humanoides deformadas. Lo peor de todo era que reconocía mi propia caligrafía, pero no tenía ningún recuerdo de haber hecho esos dibujos. Era como si algo más hubiera tomado el control de mi mano mientras estaba ausente. Con el tiempo, comencé a buscar respuestas más allá de la ciencia convencional. Investigué sobre fenómenos paranormales y rituales arcanos, algo que antes habría descartado como charlatanería. Me obsesioné con la idea de que esta entidad del eco no era simplemente una manifestación psicológica, sino algo más antiguo y maligno. Busqué en libros antiguos, en manuscritos de cultos olvidados, cualquier indicio de una entidad capaz de poseer la mente de alguien. En una de esas noches de insomnio, mientras revisaba un viejo grimorio que había encontrado en una librería oscura y polvorienta, encontré una mención de algo llamado el eco de la mente. Según los textos, era un ente ancestral, un remanente de mentes que habían quedado atrapadas entre nuestra realidad y el vacío. Era una entidad sin forma física, pero con la capacidad de influir en aquellos cuyas mentes eran lo suficientemente frágiles o receptivas. Me di cuenta de que mi técnica, la inmersión némica, no había hecho más que abrir un portal en la mente de Ilaiche, permitiendo que esta entidad se manifestara. Había desatado algo que no comprendía y que estaba más allá de mi control. Intenté advertir a mis colegas, pero ellos solo vieron a un hombre trastornado, consumido por su propia paranoia. Me apartaron de mi cargo y me recomendaron tratamiento psiquiátrico, pero sabía que no había medicamento ni terapia que pudiera ayudarme. Lo que había liberado no se podía encerrar de nuevo en la mente de un hombre. Los días se convirtieron en una lucha constante por mantener mi cordura. Mi reflejo en los espejos me devolvía una versión distorsionada de mí mismo, un rostro en el que podía ver fragmentos de las sombras que me acechaban. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia de la entidad, observándome desde algún lugar más allá del tiempo y el espacio. Decidí que solo había una manera de poner fin a esto, regresar a la mente de Ilaiche y sellar la puerta que había abierto. Pero sabía que esto implicaba arriesgar lo poco que quedaba de mi cordura y mi humanidad. La última sesión fue diferente. Ya no era el psicólogo tratando de sanar a un paciente, sino un hombre desesperado enfrentándose a su propia creación. Ilaiche estaba en un estado de trance tan profundo que parecía más muerto que vivo. Entré en su mente, y me encontré nuevamente en el abismo del que él había hablado. El lugar era vasto e interminable, un vacío insondable que parecía extenderse hacia el infinito. Podía oír los susurros de la entidad, resonando en la oscuridad. Entonces, vi a la figura alta y delgada, la entidad del eco, acercándose lentamente hacia mí. Sabía que no tenía un rostro,
pero aún así sentí que me miraba, como si intentara leer mi alma. No puedes escapar, Henry. Eres parte de mí ahora, susurró la entidad. Intenté luchar, mantener mi identidad, pero sentí que mi mente se desmoronaba, desvaneciéndose en fragmentos como un espejo roto. La entidad se apoderó de mis recuerdos, mis miedos y mis dudas, y los usó como armas para debilitarme. Pero entonces recordé algo, un fragmento de un antiguo ritual que había leído en uno de los libros arcanos. Era un exorcismo mental, una técnica para enfrentar a entidades no físicas. No sabía si funcionaría, pero era mi única esperanza. Comencé a recitar las palabras del ritual en mi mente, con una determinación que apenas podía sostener. Las sombras comenzaron a retorcerse y a disiparse lentamente. La figura se detuvo, como si mi resistencia la hubiera desconcertado. La presión en mi cabeza disminuyó, y por primera vez, sentí que tenía el control. Finalmente, la figura desapareció por completo, desvaneciéndose en la oscuridad. Abrí los ojos y me encontré de vuelta en mi oficina, con Ilaiche desmayado frente a mí. Había sobrevivido, al menos por ahora. Desde entonces, vivo con la certeza de que la entidad aún me acecha, esperando el momento adecuado para regresar. Los ecos de mi mente nunca se han desvanecido del todo, y sigo escuchando susurros en la oscuridad. Mis colegas creen que estoy loco, y tal vez lo esté. Pero sé lo que vi, y sé lo que hice. He dejado de practicar la psicología y he destruido todas mis notas sobre la inmersión némica. Algunos podrían considerarlo un fracaso, pero yo lo veo como una advertencia. Hay rincones en la mente humana que no deben ser explorados, espacios donde la luz no puede entrar y donde los ecos de lo desconocido resuenan sin piedad. La entidad del eco me ha enseñado esta lección de la manera más dura. Ahora, me encuentro aislado, refugiado en una pequeña cabaña en las montañas, lejos de la vida que solía conocer. He cambiado mi nombre, he borrado cada rastro de mi antigua identidad y he vivido en la oscuridad de mis propios pensamientos. Pero la paz es un lujo que no puedo permitirme. La noche siempre llega, trayendo consigo los ecos y los susurros que me persiguen. La soledad se ha convertido en mi única compañera. Cada día es una lucha por mantenerme cuerdo, y aunque he encontrado algo de consuelo en la rutina, las voces nunca se apagan por completo. Se deslizan entre mis pensamientos, recordándome lo que una vez fui y lo que podría llegar a ser de nuevo. Los otros habitantes del pueblo cercano me miran con curiosidad y temor. Rumores sobre el extraño que vive en la cabaña flotan en el aire, pero he aprendido a mantener mi distancia. Sé que no pueden comprender la oscuridad que acecha en mi mente. La idea de compartir mi experiencia con alguien más se siente como una traición a todo lo que he hecho para mantener a la entidad a raya. Sin embargo, hay noches en las que la soledad se vuelve insoportable. En esos momentos, me encuentro escribiendo en un viejo diario, dejando un rastro de mis pensamientos, mis miedos y las visiones que me atormentan. Mis páginas se llenan de garabatos, de recordatorios de lo que he perdido y lo que he aprendido. A veces, las palabras fluyen de mi pluma como si fueran dictadas por alguien más, como si el eco de la entidad estuviera tratando de salir a la superficie nuevamente. Una noche, mientras escribía, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo y un sudor frío recorrió mi espalda. Estuve a punto de ignorarlo, pero una voz suave y casi familiar me instó a responder. Me levanté lentamente, mis manos temblando mientras me acercaba a la entrada. Al abrir la puerta, encontré a una joven de rostro pálido y ojos brillantes. Su nombre era Lena, una estudiante de psicología que había estado investigando sobre la hipnosis y la terapia. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si pudiera ver la tormenta que rugía en mi interior. He escuchado rumores sobre ti, dijo. Algunos dicen que eres un experto en la hipnosis, y que tienes un talento especial para ayudar a las personas a superar sus traumas. Su voz, aunque suave, me provocó una oleada de pánico. No quería que se acercara, no quería que se interesara en mí. Pero algo en su mirada me detuvo, algo que se sentía genuino y amable. No soy quien piensas que soy, respondí, mis palabras apenas un susurro. Lena sonrió con tristeza, como si entendiera más de lo que estaba dispuesta a admitir. No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero aprender. He leído sobre tu trabajo, y creo que podrías ayudarme a comprender mejor lo que ocurrió con Ilaiche. El nombre de Ilaiche resonó en mi mente como un eco distante, despertando recuerdos que había tratado de enterrar. Sabía que hablar de él significaba abrir viejas heridas, pero también que compartir mi experiencia podría ser la clave para ayudarme a cerrar ese capítulo de mi vida. ¿Qué sabes sobre Ilaiche?, pregunté, sintiéndome vulnerable. Lena se sentó en un tronco cercano, y me uní a ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de interés y compasión mientras compartía su investigación. Había aprendido sobre la hipnosis y las técnicas que yo había desarrollado,
así como sobre el terrible incidente que había llevado a Ilaiche a perder su cordura. Quiero entender lo que pasó, dijo. Tal vez podamos encontrar una manera de ayudar a Ilaiche a volver a la vida. A pesar de mi resistencia inicial, sentí una chispa de esperanza. Podría haber una oportunidad para redimirme, para hacer algo bueno en lugar de vivir en el arrepentimiento. Después de una larga discusión, decidimos que la única manera de hacerlo era regresar a la mente de Ilaiche y cerrar el portal que había abierto en el pasado. Pero esta vez, lo haríamos juntos. Con el paso de los días, Lena se convirtió en una presencia constante en mi vida. Su energía y determinación eran contagiosas, y mientras compartía sus conocimientos sobre la psicología moderna, también comenzó a desafiar mis antiguos métodos. Me hacía preguntas difíciles, me obligaba a enfrentar mis miedos y dudas, y a medida que lo hacía, la voz de la entidad se tornaba más distante, más débil. Finalmente, decidimos que era el momento de intentar la sesión. Mientras preparaba todo en mi cabaña, sentía la ansiedad y la anticipación mezclarse en mi estómago. Había tantas cosas en juego, no solo por Ilaiche, sino también por mí mismo. Aún temía que la entidad podría estar esperando a que bajara la guardia para volver a atacarme. Esa noche, nos sentamos en mi sala, con la luz de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes. Elena se recostó en un sillón, mientras yo me sentaba frente a ella, enfocado en su respiración. La hipnosis sería diferente esta vez. No solo quería abrir la mente de Ilaiche, sino también protegerme de la influencia de la entidad. Cierra los ojos y respira profundamente, le dije a Elena. Imagina que estás en un lugar seguro y tranquilo. Mientras ella entraba en trance, sentí que mi propia mente comenzaba a fluir hacia ese espacio oscuro que había visitado antes. Esta vez, estaba preparado. Al igual que antes, vi el vacío, pero esta vez sentí una mayor conexión con Lena, como si su fuerza me protegiera. De repente, la figura de la entidad apareció ante nosotros, una sombra oscura que parecía desdibujarse en la penumbra. Pero, a diferencia de la vez anterior, no sentí el pánico abrumador. En su lugar, sentí el eco de mis propios miedos, pero esta vez con Lena a mi lado, esos ecos se convirtieron en murmullos distantes. ¿Quién eres?, pregunté con firmeza, enfrentando a la entidad con la voz de mi propio poder. Soy el eco de la mente humana, respondió, su voz resonando con una mezcla de desprecio y desafío. He estado aquí mucho tiempo, esperando que alguien me invite a salir. Pero ahora no había lugar para la invitación. Con un grito de determinación, comencé a recitar las palabras del antiguo ritual que había aprendido. Lena, aún en trance, pareció unirse a mí, susurros de poder llenando la atmósfera mientras nos enfrentábamos a la sombra que había estado acechando en nuestras vidas. La entidad comenzó a desvanecerse, y mientras lo hacía, sentí que parte de mí se liberaba. Las voces se desdibujaron, y el eco que había resonado en mi mente comenzó a silenciarse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se desvaneció, llevándose consigo los ecos de las sombras que me habían atormentado tanto tiempo. Abrí los ojos, sintiéndome renovado. Lena despertó poco después, y sus ojos se iluminaron al encontrarme. ¿Lo hicimos? Lo hicimos, respondí, sintiendo que el peso de años de angustia se aligeraba por primera vez. Aunque el camino por delante seguiría siendo incierto, había aprendido que no estaba solo. Había enfrentado mis demonios y había encontrado la fuerza en la conexión con otro ser humano. La entidad del eco ya no gobernaba mi mente. Había aprendido a aceptar mis miedos y más importante aún, a compartir la carga. Aunque todavía escucho susurros de vez en cuando, ahora son recordatorios de mi propia humanidad y vulnerabilidad. Comprendí que los ecos de la mente pueden ser aterradores, pero también pueden ser catalizadores para la conexión y la sanación. El viaje apenas comenzaba. La vida es un ciclo de aprendizaje, y cada día me enfrento a nuevos desafíos. Pero he encontrado mi camino, y estoy decidido a ayudar a otros a encontrar el suyo. Porque, en última instancia, todos estamos en la misma búsqueda, entender lo que reside en nuestras mentes y corazones, y encontrar la luz en medio de la oscuridad. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.